Durante siglos, muchas de estas cosas fueron llamadas mentiras, teorías, conspiraciones. Pero el tiempo hizo lo que siempre hace: reveló la verdad. Y la pregunta ya no es, ¿qué secretos fueron confirmados? La pregunta es, ¿cuáles siguen ocultos? Durante siglos, el mundo ha escuchado rumores sobre el Vaticano, historias susurradas en secreto, acusaciones que parecían imposibles, verdades que fueron ridiculizadas, negadas, enterradas. Pero lo más inquietante no es que existieran esas historias. Lo verdaderamente inquietante es que algunas resultaron ser reales. Porque el Ciudad del Vaticano no es solo el centro espiritual de millones, es también uno de los lugares más herméticos del planeta. Un estado independiente, con sus propias leyes, sus propios archivos y secretos acumulados durante casi 2000 años. Secretos que muchos intentaron revelar y que durante siglos fueron llamados mentiras, pero el tiempo tiene una forma implacable de exponer la verdad. Durante siglos, el Vaticano negó que tuviera archivos secretos inaccesibles. Sin embargo, el Archivo Apostólico Vaticano es completamente real. Contiene más de 80 kilómetros de documentos, incluyendo cartas de reyes, juicios de herejes y registros históricos extremadamente sensibles. Solo un grupo selecto de investigadores puede acceder a partes limitadas. Durante décadas, se dijo que la Iglesia Católica poseía archivos secretos que el mundo no tenía permitido ver. La idea parecía sacada de una novela. Documentos ocultos, conocimiento prohibido, historia censurada. El Vaticano negó repetidamente que existiera algo fuera de lo común. Pero en 2019, ocurrió algo que cambió todo. El Vaticano abrió oficialmente partes del Archivo Apostólico Vaticano, un lugar que durante siglos permaneció cerrado. Más de 80 kilómetros de estanterías, cartas de reyes, juicios de herejes, documentos que nunca debían salir a la luz. Lo que antes era una mentira, resultó ser completamente real. El Vaticano no interfiere en la política mundial. Durante mucho tiempo se afirmó que el Vaticano solo tenía un rol espiritual, pero históricamente, la Santa Sede ha influido directamente en coronaciones, decisiones políticas y conflictos internacionales. Incluso hoy mantiene relaciones diplomáticas oficiales con más de 180 países. Durante siglos, circularon rumores de que el Vaticano no solo era una autoridad espiritual, sino también una fuerza política silenciosa. Reyes pedían su aprobación, imperios buscaban su bendición, gobiernos temían su influencia. Durante mucho tiempo, esto fue considerado una exageración. Pero la historia demuestra algo distinto. En la Edad Media, ningún monarca estaba verdaderamente seguro en su trono sin el respaldo de la Santa Sede. Una simple excomunión podía destruir reinados, podía provocar rebeliones, podía cambiar el destino de naciones enteras. Lo que parecía una creencia simbólica era, en realidad, una forma de poder absoluto. También se dijo que el Vaticano tenía su propio banco, una institución financiera envuelta en misterio. El Instituto para las Obras de Religión estuvo involucrado en escándalos financieros reales, incluyendo investigaciones por lavado de dinero y cuentas secretas. Esto fue confirmado en investigaciones durante el siglo XX y XXI. Durante años, el Instituto para las Obras de Religión fue acusado de lavar dinero, ocultar fortunas y operar sin supervisión. El Vaticano lo negó, pero investigaciones posteriores revelaron cuentas secretas, escándalos financieros y conexiones con operaciones que nunca debieron existir. Lo que parecía una teoría conspirativa era un sistema real, funcionando dentro del estado más pequeño del mundo. Pero eso era solo el comienzo. El caso de Galileo Galilei es el ejemplo más famoso. Fue juzgado y silenciado por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol. En 1992, el Vaticano admitió oficialmente que Galileo tenía razón, y reconoció su error histórico. Durante siglos, muchos creyeron que el Vaticano había censurado conocimientos científicos que amenazaban su autoridad. El caso más famoso fue el de Galileo Galilei. Fue juzgado, silenciado, obligado a retractarse por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol. Durante años, se enseñó que la Iglesia había actuado correctamente, pero en 1992, más de 350 años después, el Vaticano admitió oficialmente que Galileo tenía razón, que el juicio había sido un error, la verdad había sido reprimida y finalmente reconocida.
El Vaticano nunca ocultó escándalos internos. Investigaciones modernas revelaron que casos graves dentro de la Iglesia fueron ocultados durante décadas. Documentos, testimonios y procesos legales confirmaron que hubo encubrimientos institucionales. También se negó durante mucho tiempo que existieran escándalos internos que el Vaticano había ocultado para proteger su imagen. Durante décadas, quienes hablaban eran desacreditados, silenciados, ignorados, pero investigaciones globales expusieron documentos, testimonios y encubrimientos que confirmaron que la institución había ocultado información crítica durante años. Lo que antes era considerado una acusación falsa, se convirtió en un hecho documentado. Sexto, el Vaticano no posee una riqueza significativa. Durante siglos se proyectó una imagen de austeridad. Sin embargo, el Vaticano posee una de las mayores colecciones de arte del mundo, incluyendo obras en los museos vaticanos, propiedades inmobiliarias globales y activos financieros enormes, aunque muchos no son completamente públicos. El Vaticano siempre fue visto como un símbolo espiritual. Pero durante siglos, circularon rumores sobre tesoros incalculables ocultos dentro de sus muros. Obras de arte, oro, reliquias, poder acumulado durante generaciones. Hoy, basta con mirar el interior de la Capilla Sixtina o los museos del Vaticano para entender que esa riqueza no era una exageración, era una realidad visible. El Vaticano posee una de las colecciones más valiosas de la historia humana. Séptimo, el Vaticano no tiene su propio ejército. Muchos creían que era simbólico, pero la Guardia Suiza Pontificia es una fuerza militar real fundada en 1506. Su función es proteger al Papa, y están entrenados como soldados profesionales. También se dijo que el Vaticano tenía su propio ejército. Muchos pensaron que era solo ceremonial, una tradición simbólica. Pero esa fuerza existe. La Guardia Suiza Pontificia ha protegido al Papa desde 1506. No son actores. Son soldados reales, entrenados, armados, preparados para morir si es necesario. Su presencia es un recordatorio silencioso de que el Vaticano no es solo una iglesia, es un Estado soberano con poder real. Porque el Vaticano no funciona como cualquier otro país, tiene su propia policía, su propio sistema judicial, su propio gobierno, liderado por el Papa, actualmente, Papa Leo XIV, y durante siglos, lo que ocurre dentro de sus muros, permanece dentro de sus muros. Durante siglos, se negó la existencia de otros evangelios. Sin embargo, descubrimientos como los textos de Nag Hammadi confirmaron que existían muchos evangelios que no fueron incluidos en la Biblia oficial, demostrando que hubo selección y exclusión de textos. También se creyó durante siglos que el Vaticano había acumulado conocimiento prohibido. Textos antiguos. Evangelios excluidos. Versiones de la historia que no aparecen en la Biblia oficial. Hoy sabemos que existen evangelios que no fueron incluidos en el canon, como los encontrados en Nag Hammadi en 1945. Textos que ofrecen perspectivas distintas sobre los orígenes del cristianismo. Esto confirmó algo que antes se negaba. La historia fue seleccionada, editada, definida por decisiones humanas. La muerte del Papa Juan Pablo I fue completamente clara. El Papa Juan Pablo I murió repentinamente, después de solo 33 días como pontífice. La falta de autopsia completa y las inconsistencias generaron dudas legítimas y cuestionamientos históricos que nunca fueron totalmente aclarados. Durante años, hubo rumores de muertes dentro del Vaticano que nunca fueron completamente explicadas. Una de las más inquietantes ocurrió en 1978, cuando el Papa Juan Pablo I fue encontrado muerto apenas 33 días después de asumir el cargo. La versión oficial dijo que fue un ataque al corazón. Pero surgieron preguntas. No se realizó una autopsia completa. Los detalles cambiaron. Las respuestas fueron ambiguas. La verdad completa nunca fue completamente aclarada. Y el misterio sigue vivo. Décimo, el Vaticano no fue un Estado independiente con poder propio. Antes de 1929, el Vaticano no era oficialmente un país independiente, pero tras el Tratado de Letrán, se convirtió en el Estado soberano de la Ciudad del Vaticano, con su propio gobierno, leyes, banco, sistema judicial y relaciones internacionales. Eso es lo que lo hace diferente. Eso es lo que lo hace inquietante.
Pero quizá el secreto más inquietante es el silencio. Porque cuando una institución sobrevive 2000 años, no lo hace sin aprender a proteger sus secretos. Algunas de las cosas que el mundo llamó mentiras resultaron ser verdad. Otras siguen esperando en silencio, ocultas en archivos que quizás nunca serán abiertos, esperando el momento en que la historia decida revelarlas. Y la verdadera pregunta no es qué secretos fueron confirmados. La verdadera pregunta es, ¿cuántos más siguen ocultos esperando ser descubiertos? Pero quizás el secreto más escalofriante es el que aún permanece cerrado. Durante siglos, muchas cosas que el mundo llamó mentiras resultaron ser verdad, y eso nos obliga a enfrentar una posibilidad incómoda. Que algunas de las historias, que hoy parecen imposibles, algún día también sean confirmadas. El Vaticano ha sobrevivido imperios, ha sobrevivido guerras, ha sobrevivido al paso del tiempo mismo. Y quizás la razón por la que ha sobrevivido tanto es porque sabe exactamente qué mostrarle al mundo y qué mantener oculto en la oscuridad. Porque los secretos más poderosos no son los que conocemos, son los que aún no han salido a la luz. Y cuando lo hagan, la historia podría cambiar para siempre. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido misterioso. Gracias por acompañarnos en esta aventura de lo insólito de la historia y hasta la próxima.